Hola a todos, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video, en el cual les vamos a hablar acerca de la ruta de las pentosas fosfato fase oxidativa. No siendo más, empecemos. En primera instancia, tenemos que considerar que la ruta de las pentosas fosfato corresponden a una ruta metabólica. ¿Qué es una ruta metabólica? Una ruta metabólica corresponde al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el interior de las células. ¿Qué se logra con esto? Con esto se logra o producir o consumir energía para la producción de productos necesarios para el cuerpo. Todo esto gracias a la ayuda de enzimas de diferentes tipos. Entonces consideremos que existen tres tipos de rutas: la anabólica, la catabólica y la anfibólica. Pues bien, hablemos brevemente de estas tres. En la catabólica hay reacciones químicas con el que se consume materia con la finalidad de producir, generar energía que pueda ser aprovechada por las células para mantenerse vivas y continuar realizando sus actividades con normalidad. Por otro lado, tenemos a su opuesto, que es la anabólica. La anabólica contempla a las reacciones químicas que buscan el consumo de energía para la construcción de moléculas más complejas a partir de moléculas más sencillas. Y por último tenemos la anfibólica. La anfibólica es un conjunto de reacciones metabólicamente mixtas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que comprende a fases muy propias del anabolismo y del catabolismo dentro de la misma ruta. Esto las convierte en piezas centrales del metabolismo. Ahora les daremos un ejemplo. Muy bien, podemos decir que un claro ejemplo de estas rutas metabólicas se expresa en la vía de las pentosas fosfato, ya que esta genera de acuerdo a las necesidades que presenta el metabolismo. Lo que quiere decir entonces que esta ruta posee algunos de estos tres tipos de reacciones químicas, que la hacen que sea de tipo anfibólica. Asimismo se conoce como una ruta oxidativa de la glucosa que ocurre en el citosol, la cual se produce mediante dos grupos. El primer grupo se debe a la obtención del poder reductor en el citoplasma, en forma de NADPH más H+, que es un agente reductor celular que se utiliza en la biosíntesis de ácidos grasos y de colesterol, donde se asocia con numerosas reducciones en otras rutas anabólicas, además de ser un antioxidante muy potente de gran utilidad en las células, como elevando riesgos de daño oxidativo, como en este caso, por ejemplo, los eritrocitos, ¿sí? Esta oxidación viene dada por la liberación durante el metabolismo de radicales libres de oxígeno, los cuales dañan enormemente a las células. En este sentido, el NADPH funciona como reductor, o sea, de ahí da poder reductor, lo que significa que impide la liberación de estos radicales de oxígeno. Oxidación viene de oxígeno, ¿sí? Ok, por ello, las células con mayores concentración de oxígeno, como por ejemplo los glóbulos rojos, necesitan un ciclo de la pentosa fosfato especialmente activo, pues necesitan más NADPH de lo normal. Así es, a mayor concentración de oxígeno se necesita más NADPH de lo normal. Además, en estos glóbulos rojos, hasta un 10% de la glucosa entra a esta vía metabólica, mientras que en otras, donde no se generan tantas especies reactivas de oxígeno, la glucosa se desplaza hacia otras vías, pues es más importante obtener energía a través de ella que poder reductor. El segundo grupo se manifiesta y tiene la finalidad de producir diversos monosacáridos de longitud de 3 a 7 átomos de carbono, siendo uno de los más importantes la ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de los nucleótidos, la base de los ácidos nucleicos, los nucleótidos trifosfatos y gran cantidad de cofactores enzimáticos. Es decir, el ciclo de la pentosa fosfato tiene también el objetivo de degradar la glucosa, no solo para obtener el poder reductor, sino también para adquirir azúcares de 5 carbonos más sencillos, que pueden ser utilizados directamente o también pueden ser utilizados como precursores
o metabolitos intermediarios de las vías metabólicas, incluida la glucólisis, es decir, la degradación de la glucosa para la obtención de energía. La ribosa 5-fosfato obtenida es el azúcar más importante de los nucleótidos, por lo que el ciclo de la pentosa fosfato es imprescindible para la síntesis de los ácidos nucleicos y por lo tanto permitir la división y la replicación de nuestro material genético. Ahora, ¿sabías que el ciclo de la pentosa fosfato es la mayor productora de los componentes del ADN? Vamos a verlo. Así es, el ciclo de la pentosa fosfato es la principal fábrica de los ingredientes de nuestro ADN, hecho que impide la oxidación de las células y también ofrece metabolitos precursores para muchas otras rutas, la convierte en una de las bases de nuestro metabolismo. Además, esta ruta metabólica empieza con una molécula de glucosa. Esta glucosa entra en la vía catabólica conocida como glucólisis, que se basa en degradarla. ¿Para qué? Para obtener energía, pero también puede entrar en el ciclo de la pentosa fosfato y es a partir de aquí que entra en la ruta metabólica, la cual se divide en dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. ¿A qué nos referimos a la fase oxidativa? En esta fase es donde se genera todo el NADPH de la ruta, donde la glucosa se convierte primero en glucosa 6-fosfato, la cual a través de la enzima más importante del ciclo, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se convierte en otro metabolito intermedio. Lo importante es que como el efecto colateral de esta conversión libera el NADPH a través de otras enzimas, llega hasta la ribosa 5-fosfato, que marca ya el final de la fase oxidativa. Es en este momento en el que se obtiene ya todo el NADPH, pero en caso de que la célula necesite azúcares para sintetizar ácidos nucleicos, entra ya en la fase no oxidativa. Mi nombre es María José Barreto y en esta parte del video vengo a explicarles una ecuación, la cual la vamos a encontrar en la ruta de las pentosas fosfato. La ecuación es la siguiente: glucosa 6-fosfato más 2 moléculas de NADP más agua. Esto para obtener que esto vamos a obtener ribosa 5-fosfato más 2 moléculas de NADPH más 2 de hidrógeno más 1 de CO2. Esta ecuación, ¿qué significa? Esto quiere decir que por cada molécula que nosotros tengamos de glucosa fosfato se van a obtener 2 moléculas de NADPH. Una molécula de ribosa 5-fosfato, este azúcar que contiene 5 carbonos y sus derivados que son el RNA, el DNA, al igual también que del ATP, el NADH, el FAD, una coenzima A y una molécula de CO2. Bueno, nosotros encontramos que en esta ruta se encuentran tres reacciones en las cuales van a estar divididas esta primera fase. Las reacciones que se encuentran son de forma irreversible, o sea, estas tres reacciones que nosotros encontramos no tienen como la opción de devolverse, no como ocurre en la fase no oxidativa, que las reacciones que se encuentran en esa parte sí se pueden devolver, se pueden como modificar. Las de esta primera fase son de tipo irreversible. La primera reacción tiene como nombre oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. Lo que ocurre en esta reacción es que se va a deshidrogenizar la glucosa 6-fosfato. Esta deshidrogenación va a ocurrir en el carbono número 1, que cataliza la glucosa 6-fosfato, en donde es oxidado desde un estado de hemiacetal hasta un estado de lactona, o que es lo mismo también desde un aldehído hasta un ácido. Seguidamente vemos que esta enzima es altamente específica para NAD+, lo cual el producto que se va a obtener es 6-fosfogluconolactona.
que es un éster que es intramolecular que va a estar constituido desde el carboxilo del carbono número 1 y el grupo hidroxilo del carbono número 5. Ya para finalizar, vemos que la glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa es el principal punto de regulación que tiene la ruta de las pentosas fosfato, en donde la enzima es inhibida de forma alostérica por el NADPH, por lo que la misma producción de este NADPH por la ruta de las pentosas es de una forma autolimitante. Ya enseguida mi compañera va a explicar lo que son las siguientes dos reacciones de esta primera fase. Hola a todos, complementando lo que dijo mi compañera anteriormente, les voy a explicar la segunda reacción que genera la fase oxidativa. Esta consiste en la hidrólisis de la lactona a 6-fosgluconato, lo que quiere decir lactonasa. En esta reacción se produce la hidrólisis de la lactona gracias a la actación de la lactonasa. Es así que donde se obtiene el ácido libre de 6-fosgluconato, que seguidamente se transforma en ribulosa 5-fosfato. Esta es debido a la acción de la 6-fosgluconata deshidrogenasa, la cual da lugar a la tercera y última reacción de la fase oxidativa. La tercera reacción consiste en la descarboxilación oxidativa a ribulosa 5-fosfato. En esta reacción, la enzima fosfogluconato deshidrogenasa cataliza la oxidación de la 6-fosgluconato, produciendo una segunda molécula de NAD, en donde el producto inmediato de esta oxidación es un compuesto inestable que se descarboxila y se transforma en ribulosa 5-fosfato y en CO2. Finalmente da lugar a la enzima pentosa 5-fosfato isomerasa, que mediante un intermediario endiol la convierte en ribosa 5-fosfato, en donde esta reacción lleva a cabo la transición de la fase no oxidativa de la ruta metabólica de las pentosas fosfato. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado la explicación de este tema que es muy importante en el metabolismo celular.